Palabras para un amigo que no lo fue. Palabras que van naciendo sin emoción. Vamos puntualizando y transparentando. No es verdad, no es cierto que nosotros nos hayamos sujetado a un proyecto y peor aún a órdenes del gobierno para estructurar este trabajo, este proyecto de ley. Ingresaron 3 proyectos, el de Lourdes Iván, el de Rolando Panchana y el de César Montúfar. Los 3 patrocinaban cada uno de acuerdo a su visión. Y en base a los 3 proyectos, en base a más de 30 organizaciones que fueron recibidos en comisión general en la comisión, y a las ciudadanías, a las organizaciones, a los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, se fue construyendo precisamente este proyecto que será debatido en el Pleno de la Asamblea en los próximos días. A veces resulta duro de comprender que algunos con la bandera de la amistad se arrastren como gusanos para vender por solo 30 monedas la dignidad, la dignidad, la dignidad. Como lo demostraré, se ha hecho una ley que tiene en grados 3 finalidades. Finalidad de restringir la información, finalidad de censurar la información y finalidad de amordazar la información. La cosa no tiene nombre cuando se vende a los hombres con tanta facilidad. Bueno, si alguna persona o algún ciudadano considera de que este proyecto de ley, porque es un proyecto, Andrés, todavía no es una ley, considera de que se está vulnerando alguna garantía constitucional, pues el momento en que ya se publique en el registro oficial, es decir, sea ley de la República, tiene todo el derecho para recurrir ante la Corte Constitucional con una demanda reclamando la inconstitucionalidad. Nosotros, de lo que hemos trabajado, estamos sujetos estrictamente a lo que establece la Constitución. No hay ninguna contradicción con la Constitución. Bueno, considero que no hay, o de haber, todavía hay el tiempo necesario, Andrés, como para poder subsanar esa posible vulneración. La estructura del proyecto de ley, para no ir artículo por artículo, la estructura es inconstitucional. Me explico mejor. Esta Constitución sigue, esta ley, proyecto, y bien aclarado, este proyecto de ley sigue 6 pasos para cumplir un fin, que es restringir la información. Paso 1. El proyecto crea 14 restricciones a la información, en los que eran artículos, no sé si lo sigan siendo, 104 a 109 del proyecto, donde crean todas las infracciones, motivo de sanciones. Cuando se crean restricciones, tipificando o describiendo conductas, lo primero que se hace es decir, señor, esto va a ser sancionado. Pero cuando se lo redacta eso con términos vagos, indeterminados, indefinidos, faltos de concreción, un cajón desastre donde puede entrar ahí cualquier conducta. También hace muchos años alguien vendió su rebaño por la misma cantidad. A lo mejor aquí podemos tener discrepancias, inclusive no solamente con Jorge, sino inclusive con Betty. En parte, yo considero que tienes la razón, Jorge. En lo de la ambigüedad, la falta de precisión. Con una corrección. No se trata del artículo 86.3 de la Constitución, sino al que yo he venido sosteniendo, por ejemplo, cuando se le pretendió sancionar a Teleamazonas. Un ejemplo. Varios asambleístas salimos a defender. ¿Por qué? Porque se pretendía aplicar sanciones a base de un reglamento, cuando el artículo 76, numeral 3 de la Constitución, determina que nadie podrá ser juzgado, dice, ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza. Bajo ese espíritu, es lógico, y a mí también me llevó a la preocupación, aunque no es tarde todavía, para saber reconocer los errores, porque yo valientemente reconozco que puede existir un error, y por eso lo tengo aquí puntualizado con ojo.
Por ejemplo, cuando hablamos del artículo 104, causas para la suspensión, se aplicará la suspensión en los siguientes casos. A. Realización e incentivo de actos atentatorios contra el orden constitucional y la seguridad interna y externa del Estado, previo informe del Consejo de Seguridad Pública. Esto a mí sí me genera, con sinceridad y con transparencia, preocupación, porque es muy subjetivo, es muy general. Pero estos debates son positivos porque a base de ello, Andrés, vamos a recoger estas inquietudes y subsanar cualquier situación a fin de que todo se ajuste como es nuestra idea, como son nuestras pretensiones a la Constitución. Fue buen negocio sin dudas el beso que diera Judas y mucho tiempo después. Me alegro que Mauro haya sido tan gentil en concedernos la razón. Eso implica que es necesario pensar en 14 restricciones indefinidas, indeterminadas y ambiguas. No solamente en la que... No solamente, esa es una. Habrá que revisar. Exacto, habrá que revisar. Yo me refiero a esta que, por ejemplo, que la tengo. Mauro. Bueno, como abogado, en el libre ejercicio de la profesión que he llevado por más de 25 años, en gran parte tengo que reconocer lo que está sosteniendo Jorge. Tú eres un constitucionalista, eres un estudioso del derecho, y obviamente que nuestra intención ha sido y será sujetarnos a lo que dice precisamente la Constitución cuando habla de la responsabilidad ulterior. La gente de su calaña sigue besando con saña por el cochino interés. Yo pregunto, ¿esa responsabilidad ulterior no se vuelve censura previa? Porque si yo sé que publicar esta verdad, que vulnera la verdad del que me juzga y me va a sancionar, me debo autocensurar para evitar la sanción, pero el efecto es la misma, y lo que mira la Constitución es el efecto. Si la censura previa se prohíbe expresamente por la Constitución, es porque no se debe limitar la información. ¿Qué se hace en la manipulación constitucional para evitarla en los regímenes totalitarios? Dicen, no, pero creemos en el Consejo, que yo lo dirijo, creemos las infracciones, que yo relleno las conductas, creo la sanción, y con eso tengo el mismo efecto, porque el propio medio de comunicación, persona jurídica con derechos constitucionales, la misma persona es la que va a ser sancionada. Esa es otra de las gravísimas inconstitucionalidades que tiene. Es la vida una mágica balanza. Otra inconstitucionalidad que quiero mencionar, pero esa sí es grave, y muy grave. Hemos llegado a la conclusión entonces que las personas naturales, conscientes, con voluntad, están siendo juzgadas por los jueces y con responsabilidad judicial. Y resulta que las personas jurídicas, entonces estas sanciones, pregunto porque no lo dice el proyecto y lo iba a mencionar, ¿es responsabilidad objetiva o se exige dolo o culpa? No. Objetiva. No, es que tú tienes ahí, es objetivo, es objetivo. Objetivo, por Dios. Llegamos al Código Penal Israelí. Objetivamente, yo quería hacer eso. Responsabilidad objetiva, Mauro, pregunto a ti ahora. Hay quien pesa el corazón y hay quien... Responsabilidad objetiva, Mauro, pregunto a ti ahora. La panza. Palabras para un amigo que nunca fue. Mira, lo que tú sostienes, tienes muchísima razón, muchísima razón. Yo sé que aquí estamos en un panel en donde tenemos que transparentar y decir, no estamos defendiendo tesis, sino la constitucionalidad. Una buena ley. Así es, así es. De nada sirve, de nada, tener un arma cargada si no la sabes usar. Lo bueno es abrir la puerta y dar el grito de alerta a quien lo escuche mejor. Cuidado porque anda suelto un peligroso elemento capaz de hacerlo peor. Es la vida una mágica balanza.